Quiero invitarte a que cierres los ojos por un momento y trates de imaginar el principio. No el principio de tu vida, no el principio de una nación, no el principio de una cultura, el principio de todo, el principio del universo, el principio del tiempo, el principio de la existencia misma. La Biblia comienza con una afirmación profunda y poderosa, una declaración que define el origen, el sentido y el propósito de todo lo creado. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la historia, así empieza todo con Dios. Dios no se explica, Dios no se prueba, Dios no se justifica, Dios se declara. Y eso ya de entrada nos dice mucho. La Biblia no comienza con una explicación científica, ni con una teoría filosófica, ni con una tradición humana. Comienza con Dios, el eterno, el infinito, el todopoderoso. Antes de todo, Dios. Antes de la luz, Dios. Antes del tiempo, Dios. Antes del espacio, Dios. Antes de ti y de mí, Dios. Por eso el principio no es una idea, el principio es una persona, Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Detente un momento. ¿Qué imagen se forma en tu mente? Oscuridad, caos, abismo, vacío. Esa era la condición de la tierra en sus primeros momentos. No había forma, no había belleza, no había estructura. ¿Sabes algo? Eso representa también la condición espiritual de muchos corazones hoy. Hay personas que viven desordenadas, vidas sin dirección, almas vacías, mentes cubiertas de tinieblas, y sienten que están al borde del abismo. Pero el texto no termina allí, sigue diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Detente otra vez porque esto cambia todo. A pesar del caos, el Espíritu de Dios estaba allí. En medio del vacío, el Espíritu se movía. Sobre las tinieblas, el Espíritu planeaba. No había luz, pero había presencia. No había forma, pero había intención. No había estructura, pero había propósito. Amigo, hermana, hermano, si estás pasando por un tiempo de caos, de desorden, de vacío, no pienses que Dios se ha alejado. A veces, cuando más oscuro está, es cuando el Espíritu más cerca está. El hecho de que no veas no significa que Él no está. Dios se mueve incluso cuando tú no lo sientes. Dios está trabajando incluso cuando tú no lo entiendes. El Espíritu de Dios se movía y se sigue moviendo. Y aquí ocurre algo extraordinario, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló, y lo que dijo sucedió. Dios no necesitó herramientas, no necesitó materiales, no necesitó intermediarios. Dios solo necesitó hablar, y al hablar, creó. Esto nos muestra el poder absoluto de su palabra. Dios no depende de lo visible para producir lo visible. Dios no necesita condiciones favorables para hacer lo imposible. Dios solo habla, y lo que Él dice cobra vida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Donde había tinieblas, entró la claridad. Donde había confusión, llegó la dirección. Donde había nada, apareció algo. Así es nuestro Dios. Crea a partir de la nada, trae luz al oscuro, da forma a lo informe, y sigue haciéndolo hoy. ¿Hay áreas en tu vida que están en oscuridad? ¿Hay decisiones que no sabes cómo tomar? ¿Hay heridas profundas que aún no sanan? Entonces pídele a Dios que hable. Dile: Señor, habla, di la palabra, ilumina mi vida. Porque si Él dice, sea la luz, entonces será la luz. Su palabra no es como la nuestra. Nosotros podemos prometer y no cumplir. Nosotros podemos hablar y no actuar. Pero Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dice, sucede. Y lo que promete, lo cumple. Y vio Dios que la luz era buena. Dios no solo crea,
Dios examina, Dios observa, Dios aprueba. Él no es un creador descuidado, no hace las cosas por hacerlas. Dios tiene estándares, tiene un diseño, tiene una intención, y cuando ve que lo que hizo es bueno, lo declara. Eso también nos enseña algo clave. No todo lo que existe es automáticamente bueno. Lo bueno es lo que nace de la palabra de Dios. Lo bueno es lo que Él aprueba, no lo que el mundo aprueba, no lo que tú o yo sentimos, sino lo que Dios observa y llama bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios no mezcla la luz con la oscuridad. Dios establece límites. Dios separa. Y eso es algo que debemos aprender hoy más que nunca. Vivimos en un tiempo donde todo se mezcla, donde lo santo se confunde con lo profano, donde la verdad se mezcla con la mentira, donde la luz y la sombra conviven. Pero Dios no lo permite. Él separa, Él distingue, Él traza la línea. La luz va de un lado, las tinieblas del otro, y tú y yo tenemos que decidir dónde vamos a estar, porque no se puede servir a dos señores. No se puede caminar en luz y vivir en oscuridad. O eres luz o eres tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos cómo Dios organiza el tiempo, pone nombre a las cosas, establece el ciclo de los días. Día y noche. Tarde y mañana. Orden, secuencia, ciclo. Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de orden. Él estructura el universo con precisión y eso también quiere hacer en tu vida. Dios quiere traer orden donde hay caos. Quiere establecer ritmo donde hay descontrol. Quiere que aprendas a vivir en su tiempo, no en el tuyo. A confiar en sus ciclos, no en tu ansiedad. Porque en Dios todo tiene su momento. La tarde viene, pero también la mañana. La noche llega, pero no es eterna. Siempre habrá un amanecer. Siempre habrá un nuevo día. Hasta aquí hemos recorrido solo los primeros 5 versículos del primer capítulo de la Biblia. Y ya hemos visto que Dios es el origen. El caos no lo detiene. Su espíritu se mueve, su palabra crea, su luz vence las tinieblas. Él evalúa lo que hace y pone orden en todo. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que te llama hoy. ¿Estás dispuesto a dejar que Él diga, sea la luz en tu vida? ¿Estás listo para que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu caos? ¿Estás listo para que Él traiga orden, forma, dirección y vida? Entonces, abre tu corazón y prepárate. Esto es solo el principio. En la primera parte de este mensaje vimos cómo Dios habló y la luz fue. Vimos cómo el Espíritu se movía incluso en medio del caos y cómo la voz de Dios transforma lo vacío, lo oscuro y lo desordenado en algo bueno. Ahora seguimos avanzando. Vamos a ver cómo Dios continúa su obra de creación, día tras día. Y cada día Dios no solo crea, Dios separa, Dios organiza, Dios establece, Dios nombra, Dios evalúa y Dios bendice. Porque el proceso de Dios no es desordenado, tiene etapas, tiene pasos, tiene propósito. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, y fue así. Aquí vemos a Dios establecer una separación entre las aguas de abajo y las de arriba. Dios crea la atmósfera, Dios forma el cielo. Él separa los mares de las nubes, las aguas de la tierra de las que están sobre la tierra. Y luego en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Quiero que notes esto. Otra vez Dios le pone nombre a lo que crea. Porque cuando Dios nombra algo,
lo define, y cuando lo define lo establece, y cuando lo establece lo ordena, y lo que Él ordena, nadie lo puede desordenar. El cielo fue creado por su voz, y hasta el día de hoy el cielo sigue obedeciendo. No cae, no se mezcla con el mar. Dios lo estableció y quedó firme. Cuando Dios separa algo en tu vida, es para tu bien. Cuando Dios te aparta de ciertos lugares, personas o hábitos, es porque te está elevando a algo más alto. Él separa las aguas y luego crea el cielo entre ellas. Dios también quiere levantar un cielo sobre ti. Un espacio donde puedas respirar, un espacio donde puedas vivir, un espacio donde puedas mirar hacia arriba y ver que hay más. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Dios ahora organiza los océanos y deja visible la tierra firme. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Otra vez, Dios da nombre, tierra, mares. Y luego observa, evalúa, aprueba y dice que es bueno. Aquí hay una clave poderosa. Dios no solo crea, Dios evalúa cada parte. Dios se detiene, mira y dice: esto es bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios da la orden y la tierra responde. La semilla es el inicio del ciclo de provisión y multiplicación. Todo árbol tiene semilla. Toda hierba tiene semilla. Y cada semilla está cargada de potencial. Eso es lo que Dios diseñó. Multiplicación por dentro. Provisión por diseño. Fruto con semilla. Y semilla con futuro. Tal vez ahora mismo no ves el fruto, pero si tienes semilla, tienes futuro. Dios no solo te quiere bendecir con algo visible, Él quiere poner dentro de ti semilla. Porque la semilla habla del mañana. La semilla no se ve, pero produce. La semilla no impresiona, pero transforma. La semilla es lo que garantiza que lo que Dios comenzó seguirá creciendo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios ahora crea los astros, no solo para alumbrar, sino para marcar el tiempo, para dar dirección, para señalar estaciones. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, el sol, la luna, las estrellas. Dios las diseñó con propósito y cada una tiene un papel. El sol gobierna el día, la luna gobierna la noche y las estrellas llenan el cielo con belleza y dirección. Quiero decirte algo. Cuando Dios crea algo, le da función. No solo forma, sino función. Nada en la creación de Dios es inútil. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Y eso te incluye a ti. Dios no solo te formó, Dios te dio propósito. No estás en este mundo por accidente. No estás aquí por error. Fuiste creado por Dios.
formado por sus manos y diseñado para brillar en el tiempo correcto. El sol brilla de día, la luna brilla de noche, y tú también tienes un momento para alumbrar. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios llena los espacios que había formado. Llenó el mar de peces. Llenó el cielo de aves. Porque Dios no deja vacíos. Donde Él crea espacio, lo llena. Y no solo lo llena, lo bendice. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí aparece la primera bendición pronunciada por Dios. Y esa bendición trae multiplicación, trae vida, trae abundancia. Cuando Dios te bendice, la vida se expande. Cuando Él dice fructifica, lo seco florece. Cuando Él dice multiplica, lo poco se vuelve mucho. Pero primero tiene que haber un espacio listo. Dios no llena lo que está en caos. Primero separa, ordena, forma y luego llena. Así también con tu vida. Deja que Él ordene primero, y luego verás cómo llena. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios crea la vida terrestre, desde los grandes animales hasta los pequeños que se arrastran. Y otra vez, lo ve todo, y declara que es bueno. Dios crea con diversidad, con orden, con belleza, con función. Todo tiene su lugar, todo tiene su rol, todo tiene su especie. Hasta aquí hemos visto los primeros 5 días de la creación, y en cada uno Dios habló, Dios separó, Dios formó, Dios ordenó, Dios llenó. Y al final de cada día, Dios miró y vio que era bueno. La voz de Dios no solo crea, establece, organiza, multiplica y bendice. En la próxima parte veremos el momento culminante de la creación. El día sexto continúa con la creación del ser humano, y allí Dios no solo habla, Dios se involucra personalmente. Lo que viene es glorioso. Hemos llegado al 6º día de la creación. Hasta aquí Dios ha creado la luz, ha separado las aguas, ha hecho la tierra firme, ha producido la vegetación, ha formado el sol, la luna, las estrellas, ha llenado los mares de peces y el cielo de aves, y ha creado todos los animales terrestres. Y ahora Dios va a hacer algo distinto, algo que no hizo con nada anterior, algo que marcaría para siempre la diferencia entre toda la creación y el ser humano. Dios no solo va a hablar, Dios va a diseñar, va a formar, va a involucrarse directamente. Aquí aparece el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Detente por un momento y escucha la profundidad de estas palabras. Dios no dijo simplemente que exista el hombre. Dios se detuvo y dijo: hagamos. Esto es un consejo divino, una expresión de la Trinidad.
Padre, Hijo y Espíritu participando en la creación del ser humano. Y no solo lo crean a su imagen, a su semejanza. Eso te dice algo de tu valor, de tu identidad, de tu origen. Tú no vienes del azar, no vienes de un error, no vienes de una explosión sin dirección. Tú vienes del corazón de Dios, diseñado por Él, formado por Él, con propósito divino, con marca eterna, a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se confirma lo que Dios dijo, lo pensó y lo hizo. Y lo hizo bien. Varón y hembra. Ambos llevan la imagen de Dios. Ambos tienen valor. Ambos son expresión del diseño divino. No hay jerarquía de dignidad. Ambos reflejan la gloria de su Creador. La imagen de Dios no es el cuerpo, es el espíritu. Es la capacidad de razonar, de amar, de decidir, de crear, de relacionarse, de representar a Dios en la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no solo los crea, los bendice. Dios bendice al hombre y a la mujer y les da un mandato, un propósito, una misión. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla con sabiduría, gobiernen sobre lo creado, no para destruir, sino para cuidar, para representar a Dios en la tierra. Esa es nuestra vocación original. No somos producto del azar, somos imagen viva del Creador, puestos en la tierra para multiplicar, gobernar y administrar. Dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios provee todo lo necesario. Al hombre le dio alimento, a los animales también. Dios no crea sin cuidar, Él no forma sin sustentar. Todo estaba listo, el escenario completo, el mundo en equilibrio, la provisión perfecta. Nada faltaba. La creación era un ecosistema armonioso, porque Dios mismo lo había establecido. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hasta aquí, después de cada día, Dios decía, y vio que era bueno. Pero ahora, al terminar la creación del hombre, dice algo diferente. Era bueno, en gran manera. Porque el hombre completa la obra. El hombre portador de su imagen era la culminación de su diseño. La creación no estaba completa sin él. Y al crearlo, Dios dijo: esto es muy bueno. Así es como Él te ve, no como el mundo te ve, no como tú a veces te ves, sino como Él te ve. Eres muy bueno porque fuiste hecho por un Dios perfecto, con un propósito eterno. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó su obra. No quedó nada incompleto, nada mal hecho, nada por corregir. Todo estaba listo. Cielos, tierra, mares, estrellas, plantas, animales, el hombre y la mujer. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no se cansa, Dios no se agota, pero nos deja un ejemplo, nos muestra el valor del descanso, nos enseña que no todo es hacer, también hay que pausar, contemplar, agradecer y bendecir el tiempo apartado para Él. Dios santificó el día de reposo,
lo separó, lo bendijo, y así no solo crea el mundo físico, sino también el ritmo espiritual, trabajar y descansar, crear y contemplar, hacer y detenerse para honrar a Dios. La creación ha sido completada. La luz venció las tinieblas. El caos se transformó en orden. La tierra fue formada. El cielo fue extendido. Los mares fueron llenados. La vida floreció. Y en medio de todo, Dios formó al ser humano, a su imagen, con propósito, con bendición. Y al terminar, no dijo solo que era bueno, sino que era muy bueno. Ese eres tú, creado por Dios, bendecido por Dios, llamado por Dios. Y si Él te creó, entonces solo en Él puedes encontrar tu propósito. En la siguiente parte entraremos en el relato más detallado de la creación del hombre y de la mujer, en el capítulo 2 de Génesis. Veremos el jardín del Edén, la formación de Adán, el soplo de vida, el primer trabajo y la creación de la mujer. Todo cargado de verdad espiritual para nosotros hoy. Hasta ahora hemos visto la creación del universo en 6 días. Todo fue creado con orden, propósito y belleza. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, encontramos algo especial. Aquí no se repite la historia, se detalla. El capítulo 2 no contradice el capítulo 1, lo completa. Nos da una visión más íntima, más personal, más detallada de cómo Dios creó al ser humano y lo colocó en el jardín del Edén. Este es un momento sagrado, el encuentro entre Dios y el hombre. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí Moisés, el escritor inspirado, marca una transición. Nos lleva de la creación general a la historia específica del hombre. Habla de los orígenes, habla del principio y usa por primera vez el nombre personal del Creador. Jehová, Dios. Esto no es solo un creador lejano, es un Dios que se acerca, un Dios que se relaciona. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Detente, todavía no hay lluvia, todavía no hay cultivo, todavía no hay labrador. El jardín está en preparación. El mundo está en espera. El sistema que conocemos aún no ha comenzado, porque Dios estaba preparando todo para alguien. La tierra necesitaba un cuidador, un administrador, alguien que representara a Dios en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios mismo regaba la tierra, no por lluvia, sino desde abajo, un sistema perfecto, sin tormentas, sin diluvios. Solo provisión, orden, cuidado directo, porque todo estaba bajo el gobierno de Dios. Y ahora viene uno de los momentos más gloriosos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo es una joya, es uno de los textos más poderosos de toda la Biblia. Aquí no vemos a Dios diciendo simplemente, sea el hombre. Aquí vemos a Dios involucrado, personal, detallado, amoroso. Dios no habló al hombre, lo formó, no lo ordenó desde lejos, lo moldeó con sus propias manos, del polvo de la tierra, de lo más simple, de lo más común, de lo que no tiene valor a los ojos del mundo. Dios tomó polvo y con eso formó al hombre. Eso nos enseña algo poderoso. Nuestro valor no está en el material con el que fuimos hechos, sino en las manos que nos formaron. Y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida. Aquí es donde el polvo se convierte en persona. Aquí es donde lo inerte se vuelve viviente. Aquí es donde lo físico se conecta con lo espiritual. El hombre vive porque Dios sopla,
El alma nace, porque el aliento viene del cielo. Eso nos recuerda que la vida no es biología, es un regalo divino. Tú estás vivo porque Dios quiso. Tú respiras porque Él sopló. Y mientras ese aliento esté en ti, hay propósito, hay destino, hay razón para vivir. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios no dejó al hombre en cualquier lugar. Le preparó un lugar especial, un huerto, un jardín, un espacio lleno de belleza, de paz, de orden, y allí lo colocó. No fue por azar, fue por diseño. Dios preparó primero el entorno y luego puso al hombre. Así también hace Dios hoy. Antes de enviarte, Él prepara el terreno. Antes de posicionarte, Él alista el lugar. No te desesperes si no ves resultados todavía. Tal vez Dios aún está plantando el huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto había belleza y provisión. Todo árbol era hermoso y también útil. Dios no separa lo útil de lo bello. Él quiere que vivas rodeado de lo que nutre y de lo que inspira. Y en medio del huerto había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos accesibles, ambos reales. Y Dios le da al hombre la capacidad de elegir. Aquí se describen los ríos del Edén, un río que se divide en 4 brazos: Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Estos ríos no solo alimentan el huerto, también representan abundancia, recursos, límites y geografía. Nos muestran que el Edén era un lugar real, físico, concreto. Dios no creó un paraíso abstracto, sino un hogar tangible, donde el hombre podía vivir, trabajar, disfrutar y caminar con Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí aparece el primer trabajo, el primer propósito funcional. Dios no puso al hombre solo para disfrutar, sino para cuidar y trabajar. El trabajo no es castigo, es parte del propósito. Antes del pecado, ya existía trabajo. Antes de la caída, ya había responsabilidad, porque el hombre fue llamado a administrar la creación, a reflejar el carácter de Dios, a mantener el orden y la belleza. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios establece límites: libertad con responsabilidad, abundancia con obediencia. Podían comer de todo, menos de un árbol. Porque el amor no es amor sin elección, y la obediencia no es obediencia sin opción de desobedecer. Dios le da al hombre el privilegio de elegir y el aviso de las consecuencias. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por primera vez, algo no es bueno, todo lo demás era bueno, o muy bueno, pero la soledad del hombre no lo era. Dios no nos diseñó para vivir aislados, nos diseñó para comunidad, para compañerismo, para unidad. Y entonces, Dios toma la iniciativa. Le hará ayuda, pero no cualquier ayuda. Una ayuda idónea, no inferior, no subordinada, sino adecuada, correspondiente, complementaria. Dios forma a los animales y se los presenta a Adán, y Adán les pone nombre, pero entre ellos no encuentra una ayuda idónea. Porque ningún animal, por más bello o fiel, puede suplir la necesidad de comunión humana. Adán necesitaba algo más, y Dios lo sabía. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este es un acto de ternura divina. Dios no tomó barro esta vez, tomó algo que ya vivía, algo que ya respiraba, tomó de Adán y formó a Eva. La mujer no vino del pie del hombre para ser pisoteada, y de su cabeza para gobernarlo, sino de su costado para caminar a su lado, cerca del corazón para ser amada, debajo del brazo para ser protegida, y Dios mismo la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán reconoce algo que ningún otro ser le causó. Ella es parte de él, ella es su complemento, ella es su igual. Y allí nace el vínculo más sagrado en la tierra, la unidad entre el hombre y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios establece el diseño del matrimonio: unidad, compromiso, separación de lo viejo, formación de algo nuevo. Una sola carne, no solo cuerpo, alma, espíritu, propósito. El matrimonio no es una idea humana, es un diseño divino. Y funciona cuando seguimos el diseño de Dios. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto representa inocencia, pureza, transparencia. No había culpa, no había temor, no había máscaras. Eso era el Edén. Comunión con Dios, unidad entre ellos, libertad sin vergüenza. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Aquí termina el capítulo 2 de Génesis. Y con él termina el diseño original de Dios para el hombre. Un diseño que incluye formación personal, aliento espiritual, ubicación con propósito, trabajo con sentido, relación con límites y comunión en amor. En la siguiente parte entraremos en el capítulo 3, donde todo cambia. La tentación, la caída, la ruptura, pero también la promesa. Hasta ahora hemos visto un diseño perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un huerto preparado especialmente para ellos, les dio propósito, libertad, provisión y compañía. No les faltaba nada. Vivían en comunión con Dios, caminaban con Él. Eran libres, sin vergüenza ni temor. Pero en el capítulo 3, algo ocurre. El enemigo entra en escena, y con él la mentira, la tentación y la caída. Hoy veremos cómo la serpiente engañó, cómo el hombre desobedeció y cómo el pecado rompió la comunión perfecta. Pero también veremos algo glorioso, porque aún en medio de la caída, Dios dio una promesa, una palabra profética, una esperanza de redención. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí aparece por primera vez el enemigo. No viene con violencia, no viene con fuego ni terror, viene con astucia, con palabras suaves, con preguntas. El enemigo no siempre ataca de frente, muchas veces siembra dudas. ¿De verdad dijo Dios eso? ¿Será que Dios no quiere que tengas algo mejor? ¿Y si hay otra forma de vivir más libre? Así comienza la caída, no con desobediencia directa, sino con desconfianza. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva responde, y lo hace casi bien, pero añade algo que Dios no dijo:
ni le tocaréis. Aquí ya vemos cómo el enemigo empieza a distorsionar la verdad y el ser humano a confundirla. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este es el primer ataque directo a la verdad de Dios. Una contradicción total. Dios dijo: si comen, morirán. La serpiente dice: no morirán. El enemigo siempre intentará poner en duda las consecuencias del pecado. Hará que pienses que puedes desobedecer sin consecuencias, que puedes vivir sin Dios y estar bien, que puedes jugar con el fuego y no quemarte. Pero eso es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el verdadero veneno, la propuesta de independencia, ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ocurre la caída. Todo comenzó por lo que vio, lo bueno para comer, lo agradable a los ojos, lo deseable para alcanzar sabiduría. Los mismos pasos que vemos hoy, el deseo, la codicia, la justificación y finalmente la acción. Y con esa mordida, el mundo cambió. El pecado entró, la muerte comenzó y la separación con Dios se activó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora están desnudos y sienten vergüenza. El pecado siempre deja al descubierto, siempre rompe la inocencia, siempre trae vergüenza. Y el ser humano intenta cubrirse, pero lo hace mal, con hojas, con excusas, con máscaras, con religiosidad vacía. Pero nada de eso puede restaurar lo que se perdió. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Este es uno de los versículos más conmovedores de toda la Biblia. Dios sigue caminando por el huerto, pero el hombre ahora se esconde. Ya no hay comunión, ya no hay libertad. El pecado ha creado una barrera, pero Dios no se rinde. Él busca, Él llama, y su voz resuena con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿dónde estás? No porque Dios no sepa, sino porque quiere que el hombre reconozca dónde ha caído. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado trae miedo, el pecado rompe la confianza. Donde antes había comunión, ahora hay temor. Donde antes había cercanía, ahora hay distancia. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí aparece algo muy humano: culpar. Adán no se hace responsable, culpa a la mujer y hasta a Dios por haberla puesto allí. Así es el pecado. Nos lleva a justificar, a señalar, a evitar la responsabilidad. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Eva también culpa. Nadie se responsabiliza, y eso agrava la caída, porque el primer paso para restaurar es reconocer. Pero aquí, nadie lo hace. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí aparece la primera profecía mesiánica, la primera promesa de redención. Dios declara que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Una herida mortal. Aunque la serpiente alcanzará a herirle en el talón, será vencida. Esa simiente es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios nacido de mujer, que en la cruz fue herido, pero que con su resurrección aplastó la cabeza del enemigo. Aquí Dios pronuncia consecuencias: dolor, trabajo duro, conflicto, muerte. Porque el pecado siempre deja marca, siempre hay costo. El Edén se rompe, el hombre será expulsado, pero no sin esperanza. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es gracia, esto es amor, esto es restauración. Dios no los deja con hojas, los viste con pieles. Alguien tuvo que morir para cubrir su vergüenza, un sacrificio, una sombra de lo que Cristo haría en la cruz. Porque solo Dios puede cubrir el pecado con sangre. Dios los expulsa del Edén, no como castigo eterno, sino como acto de misericordia, porque si comían del árbol de la vida en su estado caído, vivirían para siempre en pecado. Y Dios no lo permitió, lo sacó, pero con un plan para traerlos de vuelta, a través de Cristo. Génesis capítulo 3, no solo la historia de la caída, es la historia de la promesa. La humanidad cayó, pero Dios no se dio por vencido. El pecado entró, pero también la esperanza. Y desde ese momento la historia de la Biblia será la historia de la redención. Dios buscando al hombre, Dios restaurando lo que se rompió, Dios anunciando que un día la simiente de la mujer vencerá al enemigo. Ese día llegó con Jesús, y hoy tú puedes volver al Padre, porque la puerta del Edén fue abierta en la cruz. Todo lo que hemos leído hasta ahora no es solo historia antigua, no es un relato simbólico sin implicación, no es solo el comienzo de la Biblia, es el origen de todo lo que vivimos hoy. Y si tú no entiendes el principio, no entenderás tu presente, ni sabrás a dónde vas. Por eso en esta parte vamos a pausar, vamos a reflexionar, vamos a dejar que lo que Dios nos ha mostrado hasta aquí descienda del entendimiento al corazón. No fue el azar, no fue la evolución, no fue el universo sin propósito. Dios habló y todo fue hecho. Él es el principio, Él es la causa, Él es el arquitecto. Y si Él es el principio, entonces solo en Él encontramos el propósito. Si quieres saber quién eres, tienes que mirar al que te hizo. Tú no eres producto de tus padres solamente. No eres lo que el mundo dice de ti. No eres tu dolor, ni tus errores, ni tu pasado. Eres creación de Dios, formado por sus manos, soplado por su aliento. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Eso significa que tu vida puede estar en ruinas, y aún así, Dios puede estar a punto de obrar. El desorden no detiene a Dios, el vacío no asusta al Espíritu, y las tinieblas no pueden resistir la luz de su voz. Cuando Dios dice sea la luz, las tinieblas huyen. Así que si estás en una temporada oscura, no es el final. Dios puede hablar hoy y todo puede cambiar. Esto lo cambia todo. Tú no eres un error, no eres una casualidad, no eres desechable. Fuiste creado a imagen de Dios. Eso significa que llevas en ti la capacidad de amar, la capacidad de razonar, la capacidad de crear una esperanza, una redención futura, porque el pecado no tiene la última palabra. Dios sí. Y la cruz no fue una reacción, fue un plan eterno. Desde el Edén hasta el Calvario. Esa pregunta sigue viva hoy. No solo para Adán, para ti. ¿Dónde estás? ¿Te has escondido
¿Has sentido miedo, vergüenza? ¿Te alejaste? Dios no viene a destruirte, viene a buscarte. Y aunque tú no lo veas, Él sigue caminando por el jardín preguntando, ¿dónde estás tú? Y su intención no es acusarte, es restaurarte. Porque solo cuando reconoces dónde estás, puedes comenzar a volver. La simiente de la mujer ya vino. Su nombre es Jesús. Él fue herido en el calcañar, pero aplastó la cabeza de la serpiente. En la cruz, el plan de redención fue consumado. Lo que se perdió en Edén, se recupera en Cristo. La vergüenza se cubre con su sangre. La separación se rompe con su sacrificio. La muerte es vencida con su resurrección. Y hoy puedes volver, no al Edén literal, sino a la comunión con Dios, a su presencia, a su propósito, a su diseño original. No se trata de religión, ni de obras, ni de méritos. Se trata de volver al Padre, reconocer tu necesidad, reconocer que pecaste, aceptar que Jesús es la simiente prometida, el Cordero que quita el pecado del mundo. El camino de regreso a casa. Hemos caminado desde Génesis 1 hasta Génesis 3. Desde la creación hasta la caída. Desde el diseño hasta la promesa. Y todo apunta a una cosa. Dios te creó, Dios te busca, Dios te redime. Todo comienza con Él, todo se arruina sin Él y todo puede restaurarse por Él. Hoy, su voz sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Y su promesa sigue en pie. Te daré vida, te cubriré, te restauraré. Solo vuelve. En la siguiente parte daremos un cierre completo a esta predicación. Una conclusión poderosa, un llamado claro, un resumen vivencial. Todo lo que has escuchado hasta aquí no es solo una lección, no es solo una enseñanza antigua, es un llamado vivo, una voz que resuena desde el principio de los tiempos. Una historia que empieza con luz, pasa por el caos y termina con esperanza. Es la historia de todos nosotros, porque todos fuimos creados por Dios, todos fuimos formados con amor, todos recibimos el aliento de vida, pero también todos pecamos, todos caímos, todos nos escondimos y todos necesitamos volver. Hoy te invito a regresar al principio. Tú no eres cualquier cosa, fuiste hecho por Dios. No vales por lo que tienes, ni por lo que haces, ni por lo que otros opinan de ti. Vales porque fuiste hecho a imagen de Dios. Vales porque llevas su aliento dentro. Vales porque Dios mismo te formó con sus manos. No dejes que el mundo borre eso. No dejes que el pecado te robe esa verdad. No dejes que la culpa te convenza de que ya no hay esperanza. Dios sabe quién eres y sabe lo que puedes llegar a ser si vuelves a Él. No fuiste creado para sobrevivir, ni para vagar sin rumbo, ni para repetir ciclos de dolor. Fuiste creado para reflejar a Dios, para caminar con Él, para trabajar con gozo, para cuidar lo que Él te ha confiado, para vivir en plenitud. Y aunque el pecado interrumpió ese diseño, Dios quiere restaurarlo. Quiere devolverte el propósito, reordenar tu vida y volver a caminar contigo como en el principio. El pecado es real. La desobediencia trae consecuencias. La vergüenza te aísla y la muerte espiritual es el resultado. Pero la buena noticia es esta. Dios no te dejó solo. Él te buscó, te llamó, te cubrió y te prometió salvación. Esa promesa se cumplió en Cristo. Él es el segundo Adán. Él no falló, Él no desobedeció, Él no se escondió, Él obedeció hasta la cruz. Y hoy, gracias a Él, puedes volver al Padre. No importa lo que hiciste, no importa cuánto tiempo llevas lejos,
no importa cuán roto estés por dentro. Dios no te está buscando para condenarte. Él ya sabe dónde estás. Lo que quiere es que tú lo reconozcas y digas: aquí estoy, Señor. Fallé, me alejé, me escondí, pero hoy quiero volver. Hoy. El jardín puede estar cerrado, pero la cruz está abierta y la sangre de Jesús es suficiente. Suficiente para perdonar, suficiente para restaurar, suficiente para limpiarte, suficiente para devolverte el diseño original. Vuelve a Dios. No mañana, no más tarde, hoy. Este es el momento. Dios te llama, como llamó a Adán. ¿Dónde estás? Y también te promete lo que prometió desde el Edén, que el enemigo no ganará, que su plan no ha muerto y que tú puedes vivir en comunión con Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, haz esta oración conmigo. No es una fórmula mágica, es el principio de un regreso. Es tu voz respondiendo a la voz de Dios. Di: Señor, hoy escuché tu voz. Reconozco que tú me creaste, que fuiste tú quien me formó y que me alejé. Pecado, vergüenza y culpa me apartaron de ti. Pero hoy regreso. Creo que Jesús es la simiente prometida, que en la cruz venció al enemigo y que con su sangre me limpia. Te entrego mi vida, te doy mi corazón y te pido: hazme nuevo. Llévame de vuelta a tu presencia. Llévame de vuelta al diseño original. Llévame de vuelta al principio. Amén. Si hiciste esta oración, has comenzado el viaje más importante de tu vida. Y, si ya eras creyente, este mensaje te recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él sigue buscando, sigue llamando y sigue restaurando, porque el mismo Dios que creó el universo también te creó a ti. Y el mismo Dios que venció en el Edén, venció en la cruz y vive hoy. Regresa al principio y deja que todo comience de nuevo. Ya salimos del Edén. El pecado ha entrado al mundo, pero la historia no termina allí, porque ahora vamos a ver qué pasa cuando el pecado no se detiene, sino que comienza a multiplicarse. Adán y Eva son expulsados del huerto, pero siguen siendo portadores de la imagen de Dios. Siguen siendo parte del plan eterno, y Dios sigue obrando, incluso fuera del jardín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este es el primer nacimiento humano, el primer hijo nacido fuera del Edén, y Eva reconoce que ha sido por la voluntad de Dios. A pesar del dolor, a pesar de la caída, Dios sigue permitiendo vida. La vida continúa y hay esperanza. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí aparecen dos hermanos, dos caminos, dos corazones. Abel cuida ovejas, Caín trabaja la tierra. Ambos trabajan, ambos producen. Pero lo que veremos más adelante es que Dios no mira solo la obra, sino la intención del corazón. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos ofrecieron, pero Dios no aceptó ambas por igual, no por favoritismo, sino por el corazón con el que fue ofrecida. Abel dio lo mejor, lo primero, lo más gordo. Caín solo dio algo. No fue cuestión de trabajo, sino de actitud. Porque Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí aparece algo serio: la envidia, el enojo, el orgullo herido. Caín no busca corregirse, busca culpar. No pregunta: ¿qué hice mal?, sino: ¿por qué Dios acepta a mi hermano? El corazón no arrepentido siempre culpa a otros por sus frustraciones, y eso lleva al desastre. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios habla con Caín, le da una advertencia clara. El pecado está a la puerta. Es como una fiera agazapada, como una trampa abierta. Pero Dios le dice, tú puedes dominarlo. Tienes una decisión. Puedes arrepentirte. Puedes ofrecer lo correcto. Puedes volver a mí. Pero Caín no escucha. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí ocurre el primer asesinato, el primer derramamiento de sangre humana. El pecado que comenzó con una mordida en el Edén, ahora se convierte en muerte directa. El odio domina, la ira se desata y el hermano mata a su hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín repite el patrón de Adán, desobedecer, esconder, negar. Pero esta vez va más lejos, miente y evade toda responsabilidad. No quiere saber de su hermano, no quiere responder por él, pero Dios sí lo llama a rendir cuentas. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí, Dios revela algo espiritual. La sangre inocente clama. El pecado no puede esconderse. La tierra misma da testimonio y el Creador escucha. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín no solo pierde la comunión con Dios, pierde también su conexión con la tierra, con su trabajo, con su sentido de pertenencia. El pecado no solo te aleja de Dios, te desconecta de todo lo demás. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y cualquiera que me hallare me matará. Caín no se arrepiente, solo se lamenta. No clama por perdón, clama por protección. No le duele el pecado, le duele la consecuencia. Y sin embargo Dios responde. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí vemos un acto de misericordia. A pesar de todo, Dios no permite su muerte inmediata. Le da una señal, lo protege, le deja vivir, y esto es gracia. Gracia para quien no la merece. Así es nuestro Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y así termina este capítulo. Caín, lejos de Dios, lejos del Edén, lejos del altar, con vida, pero sin comunión, con protección, pero sin paz. Es un retrato del alma sin redención, sin arrepentimiento, sin retorno. La historia de Caín y Abel es mucho más que un relato antiguo. Es una advertencia, una alerta sobre cómo el pecado avanza cuando no lo enfrentamos. Es una pregunta que Dios sigue haciendo hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás dominando el pecado o el pecado te está dominando a ti? Pero también es una oportunidad. Dios habló con Caín antes de que fuera tarde y hoy habla contigo para que no repitas el error, para que no ignores la advertencia, para que no sigas el camino del orgullo y la violencia. En la siguiente parte hablaremos del linaje de Adán
y cómo Dios comienza a levantar una nueva generación, una que invoca su nombre. Después del asesinato de Abel, la humanidad queda marcada por la tragedia. Caín se aleja de Dios, se exilia, construye una ciudad, forma descendencia, pero no hay altar, no hay búsqueda, solo hay progreso humano sin comunión con el Creador. Pero Dios no se detiene, Dios no se rinde, Él sigue con su plan y en medio del juicio comienza a nacer una nueva esperanza. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín construye, levanta una ciudad, deja descendencia, crea cultura, pero nunca vuelve al altar, nunca se reconcilia con Dios. Su linaje será próspero en lo humano, pero vacío en lo espiritual. Aquí se nos da una genealogía: Irad, Meujael, Metusael, Lamec, y luego vemos avances en tecnología, música, herramientas, ganadería. Tubal-Caín trabaja el bronce y el hierro. Jabal es padre de los que habitan en tiendas. Jugal, padre de los que tocan arpa y flauta. Todo eso está bien, pero falta algo. Nadie busca a Dios. Se avanza en arte, pero no en adoración. Se progresa en cultura, pero no en comunión. Hasta que llegamos al versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí comienza algo nuevo. Set no es solo un reemplazo físico, es una línea espiritual, un hijo dado por Dios para restaurar el plan, para volver al altar. Y en el versículo 26 ocurre algo glorioso. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es un punto de quiebre en la historia. Mientras la descendencia de Caín se enfoca en construir ciudades, la descendencia de Set comienza a invocar a Dios. Aquí nace el primer mover espiritual después del Edén. Aquí nace la adoración pública. Aquí nace la comunión restaurada. Los hombres vuelven a invocar el nombre del Señor. Tú decides a qué línea perteneces. Puedes seguir la línea de Caín: construcción sin altar, cultura sin consagración, riqueza sin redención. O puedes entrar en la línea de Set: invocación, restauración, búsqueda, adoración. Lo importante no es cuánto edificas, sino si invocas su nombre, porque donde se invoca el nombre de Jehová, hay presencia, hay respuesta, hay propósito eterno. Aquí se nos presenta la genealogía desde Adán hasta Noé. Y a diferencia de la línea de Caín, aquí hay un patrón que se repite. Nació, vivió, engendró hijos y murió. Y murió. Y murió. El pecado trajo muerte. La sentencia de Génesis 3 se está cumpliendo. Pero en medio de esa cadena aparece un hombre distinto. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está algo glorioso. Enoc no solo vivió, caminó con Dios. No solo tuvo hijos, no solo trabajó, no solo dejó descendencia, caminó con Dios y al final no murió. Dios se lo llevó, fue arrebatado, porque la muerte no puede detener a quien vive en comunión profunda con el Señor. Tú puedes tener
una vida religiosa o puedes tener una vida que camina con Dios. Hay cristianos que solo creen, pero no caminan. Hay personas que saben que Dios existe, pero no lo invocan. Enoc no asistía a una religión. Él caminaba con Dios. Y tú también puedes hacerlo. Caminar en oración, en obediencia, en dependencia, en fe. Luego viene Matusalén, el hombre que más vivió, 969 años, una vida larga, pero no se dice que caminó con Dios. En cambio, Enoc vivió menos, pero tuvo lo más importante, comunión. Lamec engendra a Noé y dice algo profético: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec reconoce el peso del pecado sobre la humanidad y en Noé deposita esperanza. Así termina el capítulo 5 con el nacimiento de un hombre que será instrumento de juicio y de gracia. Dios no se quedó en silencio después del Edén. Él comenzó a levantar una línea de adoración, un linaje que invoca su nombre, un hombre que camina con él y una generación que en medio del caos espera una esperanza. Hoy esa línea sigue abierta. Hoy tú puedes invocar su nombre, caminar con él y ser parte de la historia que no termina con muerte, sino con redención. En la próxima parte hablaremos de Noé, el arca y el juicio del diluvio, y de cómo, aun cuando todo parece perdido, Dios guarda un remanente. La historia sigue avanzando, el pecado se multiplica, la humanidad se corrompe. Lo que comenzó con una desobediencia en el jardín se ha convertido en un sistema mundial de rebelión. Pero aun cuando todo parece ir en picada, Dios no ha perdido el control, porque en cada generación Dios busca a uno que le crea, a uno que camine con Él, a uno que le obedezca, aunque todos los demás lo rechacen. Ese hombre será Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un diagnóstico claro. No eran errores aislados, era una condición total. La maldad no era ocasional, era constante. Todo pensamiento, todo deseo, todo plan estaba corrompido, y Dios lo vio, y le dolió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Estas son palabras fuertes, no porque Dios cambie, sino porque Dios siente. El pecado humano hiere el corazón divino, y el juicio es anunciado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí está la esperanza, un solo versículo cambia el tono, un solo hombre detiene la destrucción total, uno que halló gracia, no por ser perfecto, no por ser popular, no por ser poderoso, sino porque caminaba con Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otra vez aparece la expresión que vimos con Enoc. Noé no solo creía, caminaba. Y en medio de una generación malvada, eso marcaba la diferencia. Dios le dice a Noé que viene un juicio y le da instrucciones para construir un arca, una embarcación gigante, un refugio, una señal visible de obediencia invisible. Y Noé obedeció. Aunque no había llovido, aunque nadie le creyó, aunque le llamaron loco, Noé obedeció. Porque la fe no se mide por palabras, sino por acción.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí comienza el cumplimiento, el juicio se acerca, pero la gracia prepara un refugio. Dios no destruye sin avisar y no juzga sin ofrecer salvación. El arca es símbolo de Cristo, un solo camino, una sola puerta, una sola salvación, y los que entren vivirán. Y Jehová cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta del arca, porque hay un tiempo para entrar y hay un tiempo donde la puerta se cierra. Hoy la puerta sigue abierta, pero no lo estará siempre. El diluvio vino, la tierra se cubrió, todo lo que respiraba murió, excepto los que estaban en el arca. Porque donde está la obediencia, está la protección. Donde está la fe, está la salvación. Y se acordó Dios de Noé. Dios no olvida a los que caminan con Él. No se olvida en medio del juicio. No se olvida en la tormenta. Y aunque el proceso fue largo, la lluvia cesó, las aguas bajaron y la tierra volvió a verse. Noé sale del arca y lo primero que hace es levantar un altar. No se enfoca en reconstruir casas, sino en agradecer a Dios. Y Dios huele el sacrificio y promete nunca más maldecir la tierra de esa forma. Dios bendice a Noé, le da la misma orden que le dio a Adán: fructificad y multiplicaos. Y hace un pacto con él y con toda la tierra. Y pone un símbolo, el arco iris. Un recordatorio visual de que la gracia siempre triunfa. Noé no fue salvo porque era perfecto. Fue salvo porque halló gracia y obedeció. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Tal vez vives en una generación que se aleja de Dios, pero tú puedes ser diferente. Tú puedes hallar gracia. Tú puedes caminar con Dios. Tú puedes obedecer aunque nadie te entienda. Tú puedes entrar en el arca. Ese arca hoy se llama Jesús y todavía la puerta está abierta. Desde la creación hasta el diluvio, la Biblia nos muestra un mensaje eterno. Dios es el creador, el pecado trajo juicio, pero la gracia trajo redención. Y en cada generación, Dios busca a alguien que camine con él. Adán pecó, Caín huyó, pero Set invocó el nombre de Dios. Enoc caminó con él. Noé halló gracia. ¿Y tú, en qué parte estás? Hoy puedes tomar la decisión de volver al principio, de caminar con tu Creador, de entrar en el arca de su gracia, de vivir para Él.